¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que vais entrando ahora en esta cuenta de Congreso Camino Interior. Vamos hoy a abrir un gran espacio muy interesante dentro del Congreso, donde tanto los ponentes, que somos 21, como ya sabéis, vamos voy a dar paso a la entrevistada. Vamos a hacer entre todos nosotros, todos los días, hasta el día del Congreso, que es el próximo 6 y 7 de febrero, vamos a hacer entrevistas a los ponentes. Entonces hoy toca, vamos a ver, vamos a la entrevista que le vamos a hacer a Marcela Gallego. Vamos a ver si ya puede ir subiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, hola están? Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muy Buenas feliz de estar tardes, aquí compartiendo. Genial. ¿Se Estaba me escucha explicándole un bien? ¿Me poquito, escuchas tú bien? te escucho perfectamente, ¿tú a mí? Sí, también. Fenomenal. Estaba comentándoles lo que vamos a hacer dentro del Congreso, que es abrir este espacio de entrevistas entre nosotros para que nos puedan conocer antes de dar paso al Congreso el próximo 6 y 7 de febrero, sábado y domingo. Así que no lo podéis perder. Y para poder además aprovechar esto, muchísimo más, además de vernos a nosotros, tenéis que registraros, está dentro del perfil del Congreso y en el momento en que os registréis vais a poder acceder también de forma gratuita al grupo de Telegram. Así que os esperamos a todos, ¿de acuerdo? Bueno, Marcela, Así es. si te parece, voy a hacer una pequeñita presentación tuya, ¿vale? Y luego ya nos conversas mucho más. Bueno, a ver, para que no se me olvide, lo tengo todo apuntado, porque es que es una mujer tremenda. Bueno, vamos a ver. Ella es psicoterapeuta gestal, experta en emociones y estados de ánimo. Nació en Medellín, Colombia, y ahora, desde hace unos 10 años, está con nosotros en España, dentro de la comunidad de Galicia, en Vigo. Y bueno, vamos a ver un poco por qué ella nos va a hablar ahora, que es una presentación muy bonita la que nos va a hacer dentro del Congreso. Vamos a ver de dónde le ha llegado, ¿no? Ella participó desde adolescente en grupos de terapia gestal y gracias al psicólogo del colegio decidió que quería provocar en los demás lo que su trabajo le había dado a ella: liberación emocional, comprensión y autoconocimiento. En su recorrido vital se ha preocupado por experimentar sus emociones con consciencia y en sus propios aprendizajes y en formación permanente se fundamenta el trabajo de acompañamiento que hace cada día con aquellos que sufren. Entonces, bienvenida de verdad, Marcela. Yo estoy encantada que estés aquí. Y ahora, si te parece, haznos un pequeño adelanto de lo que va a ser tu ponencia dentro del Congreso. Claro que sí. Antes me gustaría saludar a todos los que nos están acompañando. ¿Sí? Monse, Gloria, Saraley, Paz, Julio, Carol Cruz, Mónica, bueno, un montón. El Nos reinado de las encanta palabras. que estén aquí, que nos acompañen, porque al final, como decía Isabel, pues se trata es de que compartamos, porque el evento está pensado para eso, para compartir. ¿Y qué les voy a compartir yo? Como tú decías, uno de mis intereses, de mis preocupaciones, de mis inquietudes, toda la vida ha sido el sufrimiento. Entonces, incluso pues eso me ha llevado a explorar distintos caminos, desde la psicología, enseñanzas espirituales, etcétera. Y ya no solo mi propio sufrimiento, porque todos los seres humanos sufrimos, o sea, hace parte de nuestra condición humana, Ujú. sino el sufrimiento de los otros. Y en ese recorrido, pues me he encontrado grandes maestros, personas que han desarrollado trabajos muy bonitos, desde el psicólogo que mencionas del colegio, porque yo me quedaba encantada con los ejercicios que hacíamos, porque hacíamos terapia gestal. Yo no sabía de aquella que eso se llamaba terapia gestal, pero cuando lo descubrí ese nombre cuando estaba en la carrera, porque claro, yo entré a la universidad, pero yo no veía en las clases lo que yo veía en la experiencia que yo había vivido. Entonces decía, no sé, en alguna clase aparecerá. Y bueno, Hasta que explorando y apareció. aprendiendo, sí, claro. Muy al final de la carrera,
porque no era de aquella un enfoque tan popular. Ahora Ujú. lo es más Cierto. conocido, pero sobre todo en Latinoamérica, aquí no lo es tanto, Ujú. y lo que aquí en España quiero decir, y lo que se conoce es extra universitario, es decir, se hacen cursos de formación en institutos particulares, pero no está a nivel universitario. Ujú. Entonces, dentro de todo esto, uno de los últimos aprendizajes que he encontrado y que he podido integrar con todo lo que ya traía es el de la fortaleza emocional desde la perspectiva de la ontología del lenguaje y de la mano de la ontología del lenguaje, toda la comprensión de los estados de ánimo, no desde las emociones, no desde el mundo emocional, sino desde el mundo de las conversaciones. Entonces, esa integración en la que tú puedes desarrollar la habilidad de salir del sufrimiento teniendo conversaciones poderosas, es lo que les traigo en el Congreso. ¿Y qué beneficios crees tú que puede llevar a uno trabajar la fortaleza emocional? O sea, ¿en qué nos puede ayudar en nuestro día a día? Mira, en momentos como este, de cambio, de incertidumbre absoluta, porque el mundo es incierto, la vida es incierta y realmente nos movemos en un mar de incertidumbre con unos pequeños archipiélagos de certezas, pero Totalmente. el año pasado nos lo puso en la cara. O sea, nos Sí. dijo, a ver, que es que la vida es incierta. Nosotros Mm. estamos acostumbrados a tener rutinas, Eso es. hábitos, horarios, costumbres, que hace que parezca que tenemos la vida muy ordenada y muy controlada. Heidegger es un filósofo, decía que nosotros nos llenamos de hábitos y de costumbres y de rutinas, sobre todo, para soportar la insoportable levedad del ser. Es decir, para poder atravesar esta vida que es todo incertidumbre, nos llenamos de hábitos y de rutinas. Ujú. Y eso nos desapareció el año pasado. Las costumbres, la rutina, los hábitos nos cambiaron muchísimo. Porque tu ponencia, entonces, dinos, ¿cómo se titula, Marcela? Fortaleza emocional en tiempos de cambio e incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos ayuda la fortaleza emocional? Toda esta situación de incertidumbre y cambio nos provoca estados de ánimo negativos. ¿Y qué son los estados de ánimo? Los estados de ánimo son las interpretaciones que yo tengo de lo que veo o no posible en mi futuro inmediato. No tiene que ver con lo emocional, no tiene que ver con que me sentí bien, me sentí mal, tuve ira, tuve tristeza, tuve miedo y me quedé resentido. Tiene que ver con que yo evalúo que mi futuro tiene o no tiene posibilidades. Y en este momento la mayoría ve un futuro sombrío, con pocas posibilidades, profundamente incierto y amenazante. Cuando tú cultivas la habilidad de tener conversaciones poderosas, de arriesgarte a explorar nuevos mundos, de arriesgarte a abrir posibilidades para otros, y lo haces desde estados de ánimo positivos, puedes navegar en este mundo de incertidumbre con mayor confianza y serenidad. Y eso lo logras con fortaleza emocional. Y entonces, ¿cómo podemos identificar qué nos falta? ¿Cuáles son los síntomas? Con toda la experiencia que tú tienes en este campo, con tantos pacientes que has tenido, cuéntanos un poco cuáles crees tú que ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, son los síntomas que hace que alguien diga, uff, o que tú digas, esta persona hay que desarrollar en ella mucha fortaleza porque ahora mismo no la tiene. Ah, mira, por ejemplo, uno de de los síntomas, como dices tú, o sea, cómo nos podemos dar cuenta que nos falta fortaleza emocional, es que Ujú. entramos fácilmente en estados de ánimo negativos y nos quedamos ahí. No se trata de no entrar en el estado de ánimo, se trata de cuando te quedas. ¿Cuáles son estados de ánimo negativos? La incertidumbre, la desconfianza, el agobio, la inseguridad, la soberbia,
también es un estado de ánimo negativo, porque yo ya todo lo sé, yo no tengo que hacer nada, esto, yo soy superior a todo esto. Eso impide que tomes acciones para tener resultados distintos. Entonces, uno es que entras muy fácilmente en estados de ánimo negativos. Dos, es que te quedas en estados de ánimo negativos. Tres, es que todo el tiempo tienes conversaciones privadas. Es decir, no, por ejemplo, digo, oh, qué bueno hablar con Isabel, o sea, parece tan interesante, sabe tantas cosas, tiene tantos contactos, me podría dar una perspectiva distinta de lo que está pasando. No, pero ella vive muy ocupada, seguramente no va a tener tiempo para mí, yo soy insignificante, ella que es tan importante, ¿qué tiempo me va a prestar? Seguro me dice que no. Eso es una conversación privada. O De sea, cómo nos yo me preguntamos y hice nos la respondemos de forma pregunta, negativa. exactamente, Mm. y asumimos que sí, que es así y ya. Y generalmente tenemos estándares muy altos respecto o infundados, más que muy altos, respecto a lo que, cómo tiene que ser nuestra vida. Entonces, pues si yo le escribo a Isabel y a la primera no me responde, no, es que ya no me va a responder nunca, entonces ¿para qué le escribo? No insisto. Puede ser que no vio el email, puede ser que la cogió en un momento de Tantas pico cosas de pueden pasar. trabajo, puede ser que lo vio, se sentó a responderme, la interrumpieron y se le olvidó y en su cabeza quedó que ya me había respondido. Hasta que yo no reciba un no, no tengo por qué dejar de insistir. Cuando te falta fortaleza emocional, cuando no puedes hacer declaraciones como no ante lo que te piden, cuando no puedes, cuando no quieres o cuando no sabes y no te atreves a decir que no. O lo mismo cuando dices a todo que sí. Exacto. O cuando no eres capaz de recibir un no como respuesta y se te derrumba el mundo. Claro, Cuando como te cuesta pedir disculpas y reconocer que te has equivocado. O sea, al final es todo lo que tiene que ver con cómo conversas. Cuando no tienes la capacidad de pedir ayuda, te falta fortaleza emocional. Cuando exactamente. crees que tienes todas las respuestas y que solo en tu mundo se resuelve el problema que tienes y no exploras otros mundos, mundos que te traen otras personas. Todo esto se amplía y se transforma cuando cultivas fortaleza emocional. Quienes nos están escuchando, muy ricos si nos cuentan qué les va Están provocando diciendo esto cosas que súper vamos. interesantes. Fíjate, es lo que me decía Mariela Alejandra Vico. Es lo mismo que los pensamientos rumeantes. Maca Beatriz dice, el lenguaje interno influye mucho. Nuria también dice, totalmente, hacemos suposiciones que no son para nada ciertas. Y es que al final nos creamos una realidad que no es la realidad, porque cada uno creamos una mini realidad nuestra y pensamos que es la certera, la que es, no hay otra. Cuando no nos damos cuenta que cada uno tenemos unos pensamientos diferentes y no sabemos por qué en ese momento a lo mejor hemos tomado una decisión o hemos hecho tal cosa o tal otra. Entonces suposicionamos demasiado. Hay gente Claro, que hace damos por suposiciones hecho que no todo, deberían. claro. Todos. Em, más que ser igual a los pensamientos, estos pensamientos repetitivos, obsesivos o rumeantes, como nos decían, Curiosa palabra. Nunca lo había em, oído. sí, bueno, está bien, son adaptaciones que hacemos a lo que nosotros queremos expresar. Miren, el lenguaje es vivo, o Exacto, sea, el lenguaje se va. exacto. ¿Cuántas palabras nuevas nos ha traído esta pandemia? Un montón. O sea, Muchas, muchas. El lenguaje es maravilloso. asintomáticos, por ejemplo, o sea, eso es algo nuevo, una nueva creación. O sea, personas que tienen unas características, pero nunca antes alguien se preguntaba si era un asintomático. Es decir, alguien que está sano, pero puede ser contagioso, pues puede contagiar. O sea, son esas palabras nuevas que Ujú. aparecen. Pero más que ser igual a los pensamientos repetitivos, realmente lo que aprendemos a hacer es a identificar cuáles son los juicios o las evaluaciones que nosotros hacemos que nos desencadenan un estado de ánimo, porque detrás de todo juicio existe un estado de ánimo negativo, detrás de todo juicio limitante existe un estado de ánimo negativo,
Y ese estado de ánimo me lleva a unas conductas que me llevan a unos resultados. Cuando yo transformo mi juicio, transformo mi estado de ánimo, mi conducta y mis resultados. De eso es de lo que vamos a hablar en la presentación, en la ponencia. Y yo he preparado un cuadernillo de ejercicios que vamos a ir desarrollando a medida que yo voy hablando, para que esto no se convierta en una clase o en un ejercicio teórico, sino que puedan evaluar cada uno su fortaleza emocional. Tengo un checklist que puedo ir identificando mis comportamientos y saber si tengo o no tengo buena fortaleza emocional. Vamos a poder identificar, cada uno va a identificar sus estados de ánimo en momentos de cambio y ver si son estados de ánimo positivos, si son estados de ánimo negativos, si son estados de ánimo que lo están paralizando. Porque las situaciones de crisis son también situaciones en las que muchas personas desarrollan grandes potenciales. Entonces, ¿qué es lo que hace que para algunos sea la ruina total y para otros sea el momento en el que pudo desarrollar todo su potencial y ser supremamente exitoso? Claro. Tiene que ver con sus estados de ánimo. Claro, lo convierten también en una especie de oportunidad que te da, ¿no? O sea, la diferencia entre unos pensamientos y otro hace que, entonces, lo que tú decías, en la base, tú ves los juicios, ¿no? Que tenemos internos. Entonces, a través de esos juicios ya es cuando se puede empezar a trabajar, que me parece una partida buenísima. O sea, que nos vas a dar muchas herramientas para poder definir nosotros en qué estado nos encontramos y para poder fortalecernos. O sea, que no hay cosa mejor en estos tiempos que Claro, todos y sobre todo necesitamos. que puedan ir desarrollando la sensibilidad de identificar en qué estado de ánimo están y que puedan ir dándose cuenta de cómo los juicios son evaluaciones, o sea, es distinto a esta acepción del término que tenemos de, ay, es que no, yo no hago juicios porque eso no es bueno hacer juicio, no sé cuánto. No, no es esa definición de juicio. Ujú, Juicio es un acto lingüístico, por eso trabajamos desde la ontología del lenguaje, que lo ha desarrollado Fernando Flores, todo su equipo. ujú. Y el juicio es un acto declarativo, es una evaluación que haces. Yo puedo decir, Isabel es una persona súper entretenida, interesante. Es un juicio. Ujú. O sea, no significa que es algo Subjetivo negativo. totalmente, claro. Ah, claro. Y a diferencia de las afirmaciones son, Isabel tiene el pelo ensortijado, o no sé cuál será el término exacto del peluquero para describir Cada tu uno tipo tenemos de una. cabello. Claro, ahí, por ejemplo, nos meteríamos en un problema, porque unos dicen, bueno, lo tiene un poco rizo, otros dirían lo tiene muy rizo y todos son juicios. Pero yo Claro. puedo decir, Isabel tiene una camiseta negra. Eso es una Ujú. afirmación, porque es verdadero o falso. Lo veo yo, lo ves tú, lo ve Fernalma, lo ve Monse, o sea, todos los que estamos aquí vemos que tienes una camiseta negra o una blusa negra. Ujú, ujú. Si yo digo, tu blusa es bonita, o tu blusa te queda bien, o tu blusa es fea, es un juicio, Ya. porque efectivamente es mi percepción, es mi interpretación, es mi evaluación. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que habitualmente experimentamos y vivimos nuestros juicios como verdades. ¿Qué razón tienes? Entonces, en uno de los Cierto. ejercicios vas a poder ver qué tanto de eso estás haciendo tú. O Ujú. sea, desde qué verdades, porque realmente son juicios, estás viviendo y te están limitando en este momento. Claro, porque se puede hacer juicios hacia lo externo, pero luego los peores, los que más daño nos hacen, es hacia lo interno. Juicios propios, de ahí las creencias limitantes y todo esto que estamos trabajando ahora mucho, ¿no? Y que en el Congreso además. Exactamente. Entonces, a veces nos pasamos años mm, haciendo afirmaciones, diciéndonos soy maravilloso, soy bueno, soy no sé qué, no sé cuánto, pero nos seguimos sintiendo fatal. Cuando lo que necesitamos es tomar esos juicios maestros que guían mi vida, fundarlos, porque hay un método, unos pasos, ujú, transformar el estándar y al transformar el juicio, transforma mi estado de ánimo. Entonces es muy rápido. Y el cambio que se da
O sea, para que se dé un cambio más o menos duradero, se necesitan mínimo 4 meses, no son 21 días. ¿Por qué? Porque o sea, se necesita que se dé un cambio a nivel de la estructura, o sea, a nivel del cerebro. Y ese es Ujú. el tiempo mínimo que se requiere. Pero en Cuatro cuatro meses. meses, si tú entrenas tu fortaleza emocional, si tú desarrollas esa habilidad y la cultivas, estás en otro lugar completamente distinto. Claro, es que no es lo que todos nos dicen, que en 21 días se genera el hábito, ¿no? Y haces el cambio de Empieza. un O hábito. sea, tú puedes empezar a generar un hábito, pero para que haya un cambio necesitas 4 meses. Yo doy fe de eso, porque yo cuando decía en 21 días digo, genial, he empezado a hacer ejercicio físico en 21 días, solucionado. No, es ser mucho más constante y es cierto que llevo ya por los 4 meses y ya me doy cuenta que sí, que ya ahora puedo decir que sí que tengo un hábito, pero antes no lo tenía. Entonces, Claro, ahora ahora empieza a mismo, ser parte de ti, ahora empieza a ser parte de tus exacto, automáticos, ahora empieza a ser eso parte es, de lo que ya eres tú. Antes era algo eso que es, tenías que recordar para hacer. Por eso es exactamente. una sensibilidad, por eso no son herramientas. O sea, cultivar la fortaleza emocional, fundar los juicios, conectarse con las emociones, que es otro de los focos que yo desarrollo en mi trabajo. O sea, Ujú, esto de los estados de ánimo es parte. O sea, ¿qué pasa? Es que nos toca como separar los temas para poder explicarnos, pero es todo un conjunto. ujú. El trabajo con las emociones que yo hago es central también, porque mientras no puedas desde el cuerpo experimentar tus emociones, pues tampoco vas a tener mucha claridad cuando estás en una emoción, en un estado de ánimo, o sea, cómo vas a ir eh, apropiándote de todo ese mundo emocional. Claro, Entonces, todos esos automáticos que tenemos, todo eso que nos guía y que nos lleva por ahí por la vida sin que nosotros nos enteremos, claro, es que es no lo somos que vamos, conscientes de ellos. exacto. O sea, Exacto, es lo que vamos revisando y vamos transformando hasta que se vuelva parte de nuestro ser. eso es. Y Uf, después pues se hace ahí, más fácil, dice Maca Beatriz. Así es, si porque ya queréis ni hacer siquiera tienes que preguntas, pensar en hacerlo o no, claro, los sino que que estéis eres eso. viéndonos, si queréis hacer preguntas, podéis hacerlas y bueno, ya veis que esto es una maravilla hablar con Marce, que nos lo explica todo de forma tan clara, cosas que son realmente complejas, ¿no? Que son mucho, están mucho dentro de nosotros mismos y que hasta ahora a lo mejor no hemos sido conscientes. Y yo sé que muchos de los que están aquí y que nos están siguiendo dentro del Congreso Camino Interior sí que se han inscrito por eso, porque quieren generar esos cambios, ¿no? Que ahora es el momento para hacerlo y porque todos como que hemos vuelto un poco a nosotros mismos. Hemos empezado a pensar que hay muchas más cosas que podemos hacer desde dentro, no solamente desde fuera. Entonces yo contigo, Marcela, bueno, estoy encantada y que hagan preguntas porque esto, ya veis, es una fuente de sabiduría. Así que Ay, yo, muchas encantada gracias. de estar aquí un montón de tiempo. Aunque bueno, os vamos a explicar que las entrevistas van a ser más o menos de 20-30 minutos. Hoy, como Ujú. empezamos, pues tenemos solamente a Marcela, pero a partir de mañana las entrevistas se van a hacer a dos de los ponentes, por lo tanto van a ser de media hora cada uno, 20-30 minutos. Y no sé si tenéis alguna pregunta por aquí, vamos a mirar. De hecho, con algo Marce, que Maca está diciendo, ese es un gran juicio limitante, cuando decimos esto es difícil. Ella nos dice que, pues, que como yo lo explico, hago lo difícil más sencillo. sí, Y me trajo ese recuerdo sobre esto de, no, es que esto es difícil. Entonces, mejor ya ni lo hago, no me animo, no pregunto. Y realmente confundimos difícil con no saber hacerlo, no claro. tener la información, no tener el entrenamiento, no tener los recursos o no tener el tiempo de entrenamiento suficiente para conseguirlo. Claro, y además que uno Y es un cuando juicio. empieza es todo nuevo, ¿no? Y tienes que estar abierto a las oportunidades que estás recibiendo a través del aprendizaje. Y muchos de nosotros a lo mejor no tenemos esas habilidades trabajadas
porque no hemos sido conscientes, no sabíamos que eso se podía trabajar. Íbamos en el Exactamente. día a día, claro. Y por eso muchas veces nos quedamos con el, no, esto es muy difícil, no, no es para mí. Y ahí murió. En lugar de decir, mira, tú que lo has conseguido, ¿me puedes explicar por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso? Y en el proceso vas viendo si necesitas más ayuda, si necesitas otros recursos, qué necesitas. Pero al final, este es el ejemplo de cómo son juicios limitantes. Es muy difícil. O sea, es Porque, un juicio, no es verdad. claro, Hay gente que dirá, sí, sí es verdad, porque es que yo no he podido. Claro. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué hiciste? Ah, no, es que como era tan difícil, yo no hice nada. no es que sea Entonces difícil, te a lo mejor no limitan has encontrado la forma de llegar a ello, ¿no? Pero o no no has es encontrado quien te difícil. ayude o no has Eso, contado con los recursos. O sea, hay muchas variables. eso es. Entonces ese es Y además es un lo que buen yo digo, a lo ejemplo de lo que mejor es un juicio limitante. totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor hay cosas que son más complejas para las personas, pero preguntando al final llegas a lo que quieres conseguir. Entonces, Exactamente. ante eso, a mí me parece que es una gran oportunidad de que todos podamos evolucionar, porque al final lo que queremos es eso, es evolucionar y es intentar vivir en bienestar en los tiempos en los que están, que ahora mismo son más difíciles, pues a ver de qué forma nos podemos fortalecer, es que es eso al final, ¿no? Es fortalecernos para poder vivir mejor, para estar en bienestar. Claro, si yo logro en la ponencia que en lugar de pensar que son tiempos difíciles, piensen que son tiempos nuevos, que traen retos Exacto. nuevos, que traen desafíos nuevos y que implican que yo desarrolle nuevas habilidades, ya si solo logro ese cambio, me daré por satisfecha. Claro, ¿Por qué? Porque con ese cambio vas a empezar a hacer cosas. Vas a decir, eso claro, si es. es un tiempo nuevo, si es un estilo nuevo, necesito aprender una manera nueva de moverme en este mundo, una manera nueva de relacionarme, una manera nueva de conversar, una manera nueva de trabajar, una manera nueva de... Y me pongo en la acción. Y no, ay, por Dios, pero ¿cuándo será que todo esto se acaba? ¿Pero cuándo será que volvemos a lo de antes? Ahí nos vamos a quedar paralizados. Mira, y como dice Mariela de forma súper certera, es que también lo podemos transmitir a nuestros hijos y futuras generaciones. O sea, porque imaginaos que nosotras hubiéramos nacido en un entorno que esto nos lo explican así de sencillo y crecemos con esa fortaleza emocional tan grande, ¿no? O sea, Mm. ahora a lo mejor sería más fácil ver esa oportunidad en el cambio, ¿no? Que estábamos hablando ahora mismo. Por eso, gracias Mariela, porque tienes toda la razón. Es algo muy importante para aprenderlo nosotros y para transmitirlo a nuestros hijos, sobrinos, el entorno que tengamos, ¿no? Claro, porque cuando ellos nos ven hacerlo, lo aprenden. O sea, esto no es Exacto. algo que tú vas a coger a tus hijos o a tu pareja o a tus amigos y los vas a sentar, bueno, todos los días, media horita clase, fortaleza emocional. No, es que con las conversaciones que tienes con ellos, como tú ya sabes sostener esas conversaciones, con las conversaciones que empiezas a sostener con ellos, les ayudas a que cultiven su propia fortaleza emocional y se hace parte de ellos. O sea, no, no es algo que saben, no es Eso una es. herramienta. Porque una herramienta es un martillo. Tú necesitas clavar algo y vas, buscas el martillo, vienes y lo clavas. Pero conversar desde el poder personal, desde la fortaleza emocional, abriéndole posibilidades al otro, abriéndolas para ti, eso no es algo que tú tienes guardado y cuando lo necesitas vas y lo sacas, tú lo tienes en ti, lo llevas puesto, eres tú. Eso es. Bueno, pues yo creo que lo has resumido fenomenal. Para terminar ya, Marcela, yo te doy las gracias por haber A hecho esta ti. explicación tan maravillosa, tan bonita y salida desde el corazón. Yo lo he sentido así. Y de verdad, estamos ahora todos con muchísimas ganas de verte dentro del Congreso en la ponencia. Dinos qué día va a ser tu ponencia, por favor.
para que Mi todos lo ponencia sepan. es el día 6, está dentro del área de mentalidad. Dentro de mentalidad estamos todos los que trabajamos con pensamientos, creencias, emociones, estados de ánimo, todos los que te vamos a ayudar a transformar toda esta dimensión de tu ser. Estamos el día 6. Así que si no te has inscrito, estás a tiempo para que puedas no solo ver la ponencia, sino tener el cuadernillo, hacer los ejercicios y Claro, pues después que hagas los ejercicios, te invito a que me cuentes por las redes sociales qué te pasó, que me escribas, que me hagas preguntas. O sea, claro, porque tanto yo como todos los demás ponentes estamos completamente abiertos a todo lo que surja después, o sea, a las dudas, a las inquietudes, a lo que exacto. necesiten, porque este congreso nació de o sea, de lo que nosotros hemos visto, que o juzgamos, porque es nuestro juicio, Mm. que puedes tú estar necesitando. O sea, tú que nos estás viendo, nosotros juzgamos que necesitas fortaleza emocional, que necesitas transformar tus creencias, que necesitas conectarte con tu cuerpo, que necesitas desarrollar tu creatividad para que, como decía antes, puedas ir acercándote a este nuevo mundo, a esta nueva manera de vivir, a todos estos cambios con mayor confianza. Entonces esa es mi invitación. Así que, como veis, va a ser muy interactivo, eso es lo que hemos pretendido dentro del Congreso, que sea un win-win, vamos a ganar todos muchísimo. Nosotros aprendemos, entre nosotros los ponentes aprendemos mucho. Yo de Marce aprendí ayer, por ejemplo, que no voy a decir intentar, voy a hacer las cosas, no voy a intentar. Por eso es lo maravilloso de este tipo de acciones, ¿no? Y cuando nos juntamos personas que entre todos nos enseñamos y aprendemos. Así que te doy las gracias, Marce, os doy las gracias a todos los que habéis asistido y mañana os esperamos a las 8:30 de la tarde, va a ser un poco más tarde las entrevistas y no os voy a decir quiénes van a estar porque mañana os lo vamos a decir por historias, así que estad pendientes y mañana os esperamos dentro del Congreso, dentro de Por, las ac- entrevistas, de este espacio del live dentro del Congreso. por aquí nos están preguntando si va a quedar guardado el directo. Sí, 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 no hay ningún problema, yo lo voy a dejar guardado para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Así Genial. que ahora mismo quedará. Y también va a quedar guardado en mi perfil. Así que lo puedes ver en cualquiera de los dos perfiles. Quien nos preguntó que ahora se me perdió por aquí. Pero bueno, eh, queda a disposición de todos. Muchas Muy gracias bien. por haber estado aquí acompañándonos y a ti, Isa, por esta conversación tan rica. Gracias también a ti, Marce. Ha sido súper amena, muy constructiva y la verdad es que siempre cuando uno se va de una entrevista con una sonrisa es porque ha ido muy bien. Así que gracias y os esperamos a todos mañana. Hasta mañana. Hasta luego.